toda transformación tiene un precio. Dejar ir aquella vieja versión de ti mismo. Soy José Salcedo y ayudo a las personas a descubrir quiénes realmente son, reconectarse con sus sueños y desarrollar la capacidad para vivir una vida plena, abundante y trascendente. En el video de hoy vamos a ver la historia de un hombre quien atravesó este periodo tan radical y lo hizo con éxito. Eficaz. Bienvenidos. En la vida, todos los seres humanos van a pasar por distintos tiempos de transición que son claves entenderlo para poder aprovechar al máximo, si podría decirlo así, su vida hacia una vida de madurez, crecimiento, propósito, plenitud, etcétera, etcétera. Una vida que disfrutes, en otras palabras. Entonces, esto le sucedió también a Abraham. Abraham, para hacer un trasfondo histórico, era un hombre que vivía en una ciudad llamada Ur, una ciudad que queda donde Mesopotamia, lo que hoy sería Irak. Y Abraham, dice en el libro de Génesis, en el capítulo 12, tuvo una experiencia con Dios, escuchó la voz de Dios, no dice cómo, etcétera, y Abraham tuvo una experiencia con Dios, y Abraham escuchó una voz, la voz de Dios, no sabemos cómo exactamente, pero recibió un llamado específico, y esto está en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 12, del versículo 1 en adelante, y dice que Dios le dijo a Abraham: sal de donde tú estás, sal de la ciudad, sal de la tierra donde vives, sal de tu familia, sal del entorno donde habitas, sal de el ambiente donde tú estás físicamente y ándate a otro lugar que yo te voy a mostrar. ¿Para qué? El propósito de las transiciones, el propósito de los cambios hacia una transformación. ¿Para qué? Dice, porque yo voy a hacer de ti una nación y voy a hacer algo con tus descendientes. Y eso en detalle básicamente se estaba refiriendo a algo mucho más que la nación de Israel de ese tiempo y tampoco la de ahora, sino que iba a venir por medio de él una bendición a todas las familias de la tierra. Se estaba refiriendo a Jesucristo. Pero sin entrar detalles en eso tan importante, en esas verdades tan importantes, le estaba diciendo a un hombre solo, casado, que no tenía descendientes, que no tenía hijos. Un hombre solo no da muchos detalles sobre la vida de Abraham, que tenía parientes, que tenía su padre, que vivía en una ciudad llamada Ur, una ciudad que adoraba a unos distintos grupos, distintos dioses. Se cree que practicaban sacrificios humanos, etcétera, como tantas religiones alrededor del mundo. Pero básicamente fue un llamado a entrar en un periodo específico, un periodo de transición, un periodo de cambios profundos hacia una transformación. Y para que eso suceda, Dios le dio una visión, pero también le dio un llamado a salir, a incomodarse, como hablamos en las otras, a salir del entorno y a entrar, semejante al ejemplo de la larva convertida en mariposa, a un periodo de tiempo de soledad donde iba a acontecer un cambio dramático en la vida de este hombre llamado Abraham. En otras palabras, entre el sueño que tienes y la realidad de ese sueño, transiciones son claves, son importantes, son el, el factor especial para que ese sueño pueda acontecer, pueda dar a luz y pueda ser llevado a cabo con plenitud. Entonces, Dios lo llama a salir y le dice, ¿por qué? Porque voy a hacer de ti una nación y porque tus descendientes van a ser una bendición en el mundo, y sobre todo ese descendiente que iba a llegar, como lo dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, Jesucristo. Una visión grande a un hombre solo, a un hombre que, pues cuando las personas están solos, se ocupan simplemente de ellos mismos. Tal vez se ocupaba algo de sus padres,
Por supuesto, tenía a su esposa, su relación matrimonial, sus negocios, pero una vida cotidiana, una vida para las necesidades, una vida monótona, una vida que no hallaba un propósito mayor de su existencia más que suplir sus necesidades. Sin embargo, cuando tiene ese sueño de ser un conductor de una transformación en el mundo por medio de su fe y sus descendientes, y especialmente el descendiente principal que iba a ser Jesucristo cuando llegase a la tierra muchos años después, el llamado fue a salir y el llamado fue a separarse y el llamado fue a entrar a ese tiempo de transición. Por eso es que me apasiona esto de aquí, porque muchas personas tienen sueños, tienen planes, tienen proyectos importantes, lindos. Sin embargo, creo firmemente que por no entender esta necesidad de estos tiempos de transición, de cambios, de transformación, de soledad, de confusión muchas veces, como lo expliqué en los anteriores, tal como le sucede a la semilla cuando cae a la tierra, tal como le sucede a la larva cuando va a convertirse en mariposa. Sin ese tiempo de transición, no hay alas para volar. En este tiempo en que las personas quieren todo rápido, en las personas que te ofrecen los cursos para transformarte en el comunicador poderoso, en el multimillonario comprando el curso de tal y cual persona, la realidad de la vida es que la transformación principal no está fuera, la transformación principal está dentro. Y esa transformación requiere momentos especiales que son los tiempos de transición de lo que voy a estar hablando y continuaré hablando en esta serie. Como dije en unos capítulos anteriores, no es algo que he leído en libros, es algo que estoy viviendo, que he vivido a lo largo de mi vida, pero específicamente en estos últimos años y que me encanta compartirlo contigo porque creo que te puede ayudar a la inspiración, a entender cosas y entender estos tiempos, ya que sin entenderlos, muchas personas pueden incluso caer en depresión, confusión, en ver su imagen dentro de en los ojos de los demás y pensar que tal vez están fracasando cuando está pasando el tiempo más poderoso y de mayor trascendencia en tu vida. Y entonces eso le pasó a Abraham. Dios le dio esa visión para engendrar un proyecto, un sueño de alcance mundial, literalmente. Pero para que eso suceda, necesitaba entrar en ese tiempo de transición. Y el tema, si le pusiera un tema, este capítulo sería entra o cómo entrar en tu tiempo de transición. Eso fue llamado a Abraham y para eso tenía que salir literalmente y salir mentalmente, emocionalmente, socialmente, incluso familiarmente. El llamado es sal de tu tierra y sal de en medio de tus parientes, sal del ambiente donde estás. ¿Por qué? Porque necesita haber un cambio profundo en tu vida, necesita haber una transformación, porque hay un sueño del cual tú eres el conductor. Hay un sueño muy grande, un propósito que va a bendecir, a impactar a muchos y ese sueño va a ser engendrado por medio tuyo. Pero para que ese sueño pueda ser engendrado por medio tuyo y pueda nacer, necesitas este tiempo de transición. La transición de Abraham, bueno, duró mucho tiempo, duró 25 años, la gente vivía muchos años allá, después de esos 25 años tuvo hijos y después tuvo más hijos. Y creo que los contextos no son iguales, aunque mientras más grande es el sueño, yo creo que mayor es la necesidad de la transición, no necesariamente en tiempos, pero sí en ese proceso profundo que tenga que tomar el tiempo que tenga que tomar. Entonces, esa transición incluía cambios internos en la vida de Abraham, cambios totales, cambios profundos en la manera como él se veía, en la manera como él veía el futuro, en la manera como él veía su imagen y en la manera como él veía su propósito. Acuérdate, esto es para las personas que van más allá solo de sobrevivir, de tener un buen tiempo de vacaciones, de dar vueltas, de tomarse fotos, etcétera. Son personas que
desean dejar un legado en la vida, desean morirse vacíos, desean poder madurar y crecer y dar todo aquello que ha sido dado y que es la posibilidad en sus vidas. Y esto pasó con Abraham. Y entonces tenía que haber un cambio interno en Abraham y para eso tenía que haber una separación porque iba a haber un cambio de imagen en la vida de Abraham. Porque la separación de su familia y en la Biblia pues vemos casos de gente así, personajes que muchos fueron separados de su familia, sobre todo las personas que querían dejar un legado, querían cumplir un propósito, querían vivir a plenitud, querían irse vacíos, querían dejar una huella en la tierra. Esas personas fueron separados. Jacob fue otro de ellos, José fue otro de ellos, Daniel fue otro de ellos. Incluso Jesús fue separado de su familia cuando comenzó Y esto no significa que hay que separarse, por supuesto, de los esposos, de eso no se trata, ni de los hijos necesariamente, pero sí tiene que haber una separación del entorno. ¿Por qué? Porque en el caso de Abraham necesitaba un cambio de imagen como él se veía. Y cuando tú estás en el entorno familiar, en el entorno de tus tíos, primos, parientes, hermanos, etcétera, ellos van a ayudarte a que ese cambio de imagen no suceda porque ellos te van a ver con los ojos que ellos te ven, que te vieron crecer, que te vieron fracasar tal vez, que te vieron fallar en algunas cosas, que te vieron estar limitado y de repente tú le dices, sabes que yo tengo un sueño, un proyecto grande que va a afectar a muchas personas y entonces ellos te van a ver como sucede muchas veces, uno de los matadores más grandes de los sueños es las personas que te conocen, que no necesariamente tienen sueños en su vida y que no comparten eso y que están mirando la vida con otros ojos y entonces ellos van a desinflar ese sueño como un balón, como un globo fácilmente. ¿Por qué? Porque van a continuar reforzando la imagen tuya que necesita ser transformada para poder ver ese sueño hecho realidad. Y para eso es necesario el tiempo de transición. Un cambio de imagen, un cambio interno para poder engendrar y para poder dar a luz y para poder mirar ese proyecto, ese sueño hecho una realidad, primero tiene que haber ese cambio dentro, porque como es adentro, es afuera. Entonces, para engendrar ese propósito, para poder mirar ese propósito mayor, se necesitaba separarse y se necesitaba entrar en el tiempo de transición. Y ese tiempo de transición lo llevó a Abraham a salir literalmente de lo que es Irak, a lo que es ahorita Israel y Palestina, y andar por ese tiempo, por ese lugar por algún tiempo, y en medio de ese tiempo la visión fue recalcada, y hubo interacciones con Dios, hubo interacciones con su esposo, hubo interacciones con él mismo, a lo que le llevó incluso a cambiar el nombre. El nombre era Abraham, que significa padre enaltecido, y básicamente era como un hombre solo, como la semilla antes de ser sembrada. Y luego a Dios le dio un nuevo nombre, que es otra de las cosas que Dios hace con las personas con quienes va a utilizar para traer sueños, porque con el nombre viene la imagen. Y entonces Dios le cambió la imagen, Dios le cambió el nombre y le puso Abraham, A-B-R-A-H-A-M. Antes era Abraham, A-B-R-A-M. Entonces le añadió la H-A-M, que significa un padre de multitudes, a un hombre que no tenía hijos porque su esposa no podía tener hijos y que iban avanzando en edad. Entonces, para que ese cambio, para que esa visión, ese sueño sea realidad, el cambio de imagen tuvo que ser. Es un paralelo. Mientras mayor es este proyecto, este sueño, esta visión, mayor es la transformación interna. Y mientras mayor sea necesaria la transformación interna, mayor es el tiempo o los tiempos de transición donde comienza a haber esa deformación para que haya una reformación y salga una transformación. En otras palabras, Abraham no podía mirar eso, una realidad
como él era cuando fue llamado a ese tiempo de transición. Era Abraham, el padre, el hombre solo, con esposa, sin hijos, con parientes, pero aquí para poder ser el padre de una nación, el hombre por medio de quien vendría el Salvador y una bendición a todas las familias, tendría que haber una expansión dentro de él, tendría que haber unos cambios de imagen, tendría que haber unos cambios de su autopercepción, su autovisión, de cómo veía su futuro, de cómo veía a sus descendientes que no tenía, cómo veía a Dios, cómo veía su propósito. Y eso sucede en los tiempos de transición. Entonces, ¿cómo aplicamos eso de ahí? ¿Cómo aplicas esto a tu vida? Si tú tienes un sueño, si tú tienes un deseo mayor que simplemente suplir tus necesidades y vivir y tener el entorno que tienes ahora. Entonces, si tú tienes un sueño, puedes preguntarte, ¿ese sueño puede nacer ese sueño en el entorno donde estás ahora? Eso es una pregunta clave. ¿Puede este sueño que tienes nacer en el entorno, en el lugar, en el ambiente donde estás ahora? Si no es posible, entonces puedes ser necesario que tengas que salir como Abraham. O si no es físicamente, salir en una desconexión donde tú puedas tener ese tiempo y poder permitir cambiar las cosas necesarias para que ese sueño pueda ser una realidad. La otra pregunta es, eh, ¿puedes tú en este momento engendrar ese sueño? ¿Es el tiempo o la capacidad para poder dar a luz, para poder hacer nacer, para poder manejar ese sueño, para poder administrar ese proyecto, para poder manejarlo con éxito? Si hay algún cambio interno necesario en tu vida o cambios, por ejemplo, en la mía, cosas que estoy haciendo o comenzando a hacer ahora son cosas que muchas las he soñado hacerlo desde adolescente, pero entiendo yo que aunque pude haberlas hecho, aunque hice algunas cosas en mi adolescencia, en mis 20, en mis 30, en mis 40, no tenía la capacidad, por supuesto, para hacerlas como las estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque había necesidad de crecimiento, de madurez, y para eso había necesidad de estos tiempos y comprender estos tiempos de transición. Y entonces, otra pregunta es ver qué cambios de imagen hay necesidad de cambiar tu imagen para que esa imagen pueda hacer match, para que esa imagen pueda conectar con el sueño, porque lo que vivimos por fuera, soy un creyente firme que es un reflejo de lo que vivimos por dentro. También, si no es así, entonces es un tiempo para salir y para entrar a ese tiempo de transición. Nos vemos en la próxima. Dale like, haz un comentario, compártelo con alguien que pueda beneficiarse de esto. Hasta luego.